toda la historia de la humanidad han existido miles de asesinos seriales, pero a lo largo de esta se fueron recopilando a los peores de los peores, y hoy les queremos mostrar a los 4 asesinos seriales con más víctimas registradas a lo largo de la historia. Van desde el hombre que inspiró el mito de Barba Azul hasta la mafia más peligrosa de la India. Somos Dani y Leo, y hoy en Open Your Eyes les presentamos a los peores asesinos seriales de la historia. Giles de Laval nació en Cuna de Oro en 1404, mejor conocido como Giles de Raíz. Quedó huérfano a la edad de 11 años y fue criado por su abuelo, que era bastante violento. La razón de que se le conozca de esa forma fue porque después de la muerte de su abuelo se convirtió en barón de Raíz, heredero de 2 inmensas fortunas que lo hicieron más rico que el rey Carlos VII. Años después ocurriría entre Francia e Inglaterra la famosa Guerra de los 100 años. Durante este conflicto, Giles de Raíz cabalgó con Juana de Arco, estableciendo una fuerte relación. Sus vidas se habían vuelto una. Él llegó a ser la mano derecha de Juana de Arco y su persona de más confianza, y a la edad de 25 años, de Raíz se ganó el título de mariscal de Francia. Todo iba perfecto hasta que presenció la traición contra Juana de Arco, de los militares franceses y hasta del rey, quienes la entregaron sin piedad a los ingleses. Después fue juzgada por la Inquisición bajo la acusación de hechicería, condenada a muerte y quemada en la hoguera de Rouen en 1431. Esto lo devastó y esto sería el punto de quiebre para su futuro. E intensamente rico, dejó las armas, se retiró y, según los libros de historia, se entregó una vida de excesos, brujería, orgías y a su obsesión con el sexo y la muerte. Todo debido al inmenso dolor por la muerte de Juana de Arco. No obstante, nunca dejó de rezar. Su hogar contaba con unas 80 personas, que incluía un coro privado, además de ser extremadamente generoso, por lo menos durante esa época. Lamentablemente, ese estilo de vida acabaría de forma bastante rápida con su fortuna, y en busca de no quedarse sin nada, decidió recurrir a la alquimia, aunque sabía que era ilegal. Buscaba convertir metales en oro, pero no pudo conseguirlo y eso lo forzó a vender varias propiedades para sobrevivir. Fue entonces cuando sus otros familiares, por miedo a que terminara con toda la herencia, dejaron de ser tolerantes con él, traicionándolo, intentando quitarle todo lo que pudieran. Esto lo llevaría a la locura, cometiendo atrocidades por las que se le conoce. Después de lo mencionado, Giles empezaría a tener comportamientos bastante extraños, creando rumores en base a lo que hacía y lo que sucedía después. Lo más triste es que estos rumores se terminarían convirtiendo en realidad. Cada vez que él visitaba las últimas propiedades que le quedaban, desaparecían niños de las áreas cercanas. Se descubrió que empleaba a una mujer que persuadía a los menores a que fueran a sus grandes castillos. Esta mujer era una de sus muchos sirvientes que estaban amenazados y torturados para que hicieran lo que quisiera. En el juicio contra él, uno de sus sirvientes declaró lo siguiente: a veces les cortaba la cabeza, otras solo la garganta, y en otras ocasiones les rompía los cuellos a golpes. Después de que las venas estaban cortadas para que languidecieran mientras su sangre se derramaba, Giles a veces se sentaba en las barrigas de los niños. Sentía placer. Inclinándose sobre ellos, los veía morir. Otros más declaraban que abría los cuerpos de niños y tenía relaciones sexuales con ellos mientras sus cadáveres todavía estaban calientes. También lo acusaban de hacer cosas inmencionables con el diablo. Se le acusa de haber matado a más de 100 niños, y en septiembre de 1440, Giles de Raíz fue acusado de asesinato, brujería y sodomía. Fue juzgado por el tribunal eclesiástico y el civil. Fue quemado y torturado vivo hasta que falleció el 26 de octubre de 1440. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació en Génova, Quindio, el 25 de enero de 1957, hijo mayor y segundo de 7 hermanos. Garavito alegó que su padre era adúltero, borracho, machista, muy estricto y muchas veces abusivo física y emocionalmente durante toda su infancia, y describió a su madre como una mujer violenta que le dio poco cariño y cuidado cuando era solo un infante. Alegó haber sido todo un árbol a los 6 o 7 años y golpeado con un machete, y de sufrir otros abusos como ser agradecido con un palo macizo durante horas
Varios de estos abusos se dieron por intentar defender a su madre, a quien Manuel golpeaba durante los embarazos. Debido a la naturaleza espontánea del abuso físico, los niños a menudo se escondían cuando su padre regresaba del trabajo a casa. Mientras dormía en la misma cama que su padre, Garavito especuló que pudo haber sido acariciado en alguna ocasión. Se tiene confirmado que fue víctima de abuso sexual a los 13 años. Alrededor de 1969 dejó la escuela en quinto grado debido a la mala memoria y a la insistencia de su padre por ganar dinero para mantener a la familia. En 1969, Garavito supuestamente fue objeto de extensos abusos físicos y sexuales por parte del dueño de una farmacia local y de un vecino devotamente religioso durante las visitas de su padre a la tienda para vacunar a Garavito. Afirmó que el vecino, que era cercano a su padre, lo había atado a una cama antes de agredirlo sexualmente y proceder a quemarlo con una vela, contarlo con una navaja de afeitar y morder en los genitales y los glúteos en varias ocasiones durante estos incidentes de abuso sexual. La gravedad de este abuso fue posteriormente cuestionada por varios expertos y entrevistadores. Después del primer incidente de abuso, Garavito supuestamente mató y decepcionó a 2 pájaros de frustración, lo que lo llevó a sentir remordimiento y vergüenza poco después, según lo que él declaró. En 1972, Garavito intentó agresiva y repentinamente iniciarse sexualmente con las mujeres, pero estos avances fueron rechazados y después, a través de varios miembros alcohólicos de su familia, Garavito accedió a la bebida alcohólica y desarrolló una adicción. Garavito, un joven rebelde, fue desalojado brevemente en 1972 después de ser sorprendido por su madre intentando violar a un niño de 5 años y nuevamente en 1973 tras un intento de agresión sexual a un niño de 6 años en una estación de tren en Bogotá. El niño gritó, lo que alertó a las autoridades para arrestar a Garavito, quien afirmó que solo quería abusar ligeramente del niño en una respuesta al cargo de violación. Años después, en su adultez, Garavito sufrió de síntomas de psicosis, paranoia y depresión, y comenzó a abusar sexual y compulsivamente de niños y niñas, desarrollando una preferencia casi exclusiva para niños pobres. En estado de ebriedad, Garavito insistía en tener relaciones sexuales con sus parejas femeninas. A pesar de esto, sufrió de disfunción eréctil, frecuentemente causada por un dolor extremo. Esto avanzó hasta convertirse en uno de los mayores asesinos seriales de la historia. Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a 172 menores de edad. Fue capturado el jueves 22 de abril de 1999 y sentenciado el jueves 28 de octubre de 1999. Gracias a los juicios se descubrió que su primer homicidio fue en octubre de 1992. Falleció el 12 de octubre de 2023 en prisión y nunca cumpliendo su condena por más de 1000 años por sus atrocidades. Fue líder temido de la secta Tugé en la India colonial, un hombre cuya reputación siniestra perdura en los anales de la historia criminal. Durante 5 décadas, desde 1790 hasta su ejecución en 1840, sembró el terror en la región, utilizando el rumal, un pañuelo ceremonial amarillo, para estrangular a sus víctimas como parte de los rituales de su secta. La mayor parte de los muertos fueron peregrinos y comerciantes. Los números de sus crímenes son impactantes. Se le atribuyen hasta 931 asesinatos, una estadística que testigua la escala abrumadora de su violencia. Pero, a diferencia de los casos anteriores, no encontramos como tal una biografía de esta persona, ni la propia Wikipedia contaba con una. Así que hablaremos un poco más de la secta a la que lideraba. Este hombre fue el último líder de la secta Tugs, considerada la primera mafia que operó en la India y una de las primeras en llevar a cabo asesinatos despiadados. Por esto, el propio libro de los Records Guinness le atribuyó el dudoso honor de ser la secta con más asesinatos. Se llevaron a cabo hasta 2 millones de muertes. La secta se componía de varias fraternidades de compañías secretas que fueron consideradas como una de las mayores mafias del mundo y las primeras que operaban en la India. Se cuenta que los Tug se organizaban en cuadrillas de 10 hasta 200 hombres y recorrían la India asesinando a sus víctimas, de las cuales simplemente buscaban su dinero y su fortuna. El símbolo distintivo de estos era el estrangulamiento a través del pañuelo amarillo o ramal, que llegó a ser muy característico como seña de identidad de los Tug. Fue tanta su fama que el término Tug se originó para hacer mención a los asesinos y ladrones, que solo lo hacían por dinero. Para muchos historiadores, estos Tugs
nuevas mafias contemporáneas muy violentas y sin ningún tipo de ética y valor por la vida humana. Edgar Shipman, que vivió del 14 de enero de 1946 hasta el 13 de enero del 2004, fue un médico británico acusado de matar y asesinar a más de 200 de sus pacientes, corroborados solamente en 15 de ellos en primera instancia, y más tarde elevado a 218. Es conocido por ser el asesino más prolífico de la historia. Él nació en el condado de Westmorland en Nottingham, Inglaterra. Sus padres eran de clase obrera metodistas devotos. Al crecer, Shipman demostró ser un excelente jugador de rugby en las ligas juveniles. Se destacó como corredor y en su último año de escuela sirvió como vice-capitán del equipo de atletismo. Shipman estaba particularmente unido a su madre, que murió de cáncer de pulmón cuando tenía 17 años. De hecho, la muerte de su madre devino de una manera muy similar a la que más tarde se convertiría en su propio modus operandi. En la última etapa de su enfermedad, ella recibió la morfina administrada por la casa del médico. El 5 de noviembre de 1966, Shipman se casó con Premio Mike Otterbury. Tuvieron 4 hijos. Shipman obtuvo medicina en la Escuela de Medicina de Leeds y se graduó en 1970. Comenzó a trabajar en Procter General Infirmary en Pontefract, Massachusetts Oeste, y en 1974 obtuvo su primer puesto como médico general en el Centro Médico Abraham Overholt de Tormet, al oeste de Yorkshire. En 1975 fue capturado falsificando prescripciones de pedicina para su propio uso. La multaron con 600 libras y fue obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas. En 1933 fundó su propia clínica en Market Street, deviniendo como un miembro respetado por la comunidad. En 1998, la doctora Linda Reynolds, que trabajaba en la clínica Brook Surgery en Hyde, justo enfrente de la clínica de Shipman, fue a visitar a John Burr, el forense de distrito Southminster, preocupada por los altos índices de mortalidad que presentaban los pacientes de Shipman, en su mayoría mujeres mayores. El caso fue tomado a consideración de la policía, quien no tuvo en primera instancia suficientes pruebas como para arrestarlo y levantar cargo contra él. En la investigación posterior a los crímenes de que culparían a los oficiales por ser unos inexpertos en el caso, como dato curioso. En el 17 de abril de 1998, cuando la policía abandonó la investigación y eventualmente detención de Shipman, este mató a 3 personas más. La última fue Caitlin Grundy, una anciana de Hyde. El 24 de junio de 1998 murió en su casa. La última persona en verla con vida ha sido el Dr. Shipman, que luego firmaría su certificado de defunción. La hija de Grundy, la abogada Angela Burfield, quedó consternada cuando el abogado de su madre, Brian Girls, le informó que la última voluntad de su madre había sido desheredarla, donando el total de su herencia 386 millones de libras a Harold Shipman. Warford denunció el hecho de la policía. El cuerpo de Grundy fue examinado y encontrado niveles elevados de morfina. Con estos pruebas, Shipman fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998. Shipman fue condenado el 31 de enero del 2000 por el asesinato de 15 pacientes a los que mató con inyecciones letales de morfina. El juez le ordenó 15 condenas por penas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. Shipman negó consistentemente su culpabilidad y nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Shipman se ahorcó en su celda en la prisión de Wycombe a las 6:20 am el 13 de enero del 2004, en vísperas de su cumpleaños 58, y fue declarado como muerto a las 8:10 am, y así nunca pudiendo cumplir su condena. Durante el video les mostramos a los 4 asesinos seriales con más víctimas de la historia. Los nombres de estos los sacamos de un artículo de Wikipedia que recopila la lista de los asesinos más conocidos. Pero después de encontrar a esas personas, decidimos investigar por nuestra cuenta la historia de cada uno e intentar exponérselas. Nuestras redes se muestran en pantalla y agradecemos la atención que nos has brindado. Nos llamamos Leo y Dani y esto es Open Your Age.